Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de análisis. Hoy nos vamos a centrar en el sentimiento del inversionista minorista. Específicamente, vamos a examinar si esa compra tan entusiasta durante caídas bruscas del mercado, bueno, como la que vimos no hace mucho, es realmente una señal de advertencia fiable. Esta es una idea impulsada por un análisis reciente de Mark Hulbert. Exacto. Y la cuestión que vamos a explorar aquí es, a ver, ¿esta compra en las caídas refleja de verdad una señal contraria sólida de un posible techo de mercado? ¿O es que hay factores macroeconómicos y cambios estructurales en el mercado que hoy limitan su validez como un indicador único? Bueno, desde mi lado, yo sostendré que este comportamiento, tal como sugiere el análisis histórico y el propio Hulbert, es efectivamente una señal contraria clásica, o sea, una advertencia potente de exceso de confianza en el mercado. Y yo argumentaré que, si bien el sentimiento es un factor de riesgo, eso es innegable, usarlo así de forma aislada para predecir un techo de mercado es una simplificación excesiva, una que ignora el contexto fundamental y estructural que me parece indispensable. Mira, desde mi perspectiva, ver a los inversionistas minoristas em, lanzarse a comprar masivamente justo cuando el Dow Jones sufre una caída, no sé, de 900 puntos, es un síntoma clarísimo de lo que la teoría contraria identifica como codicia, como complacencia. Históricamente, este tipo de euforia suele marcar picos de mercado y la evidencia apoya esta visión, ¿eh? Tenemos el índice de confianza comprar en las caídas de Robert Shiller. Este mide la disposición a comprar justo después de descensos y muestra que lecturas muy altas suelen preceder a peores rendimientos futuros del S&P 500. Ajá. Además, hay estudios sobre la actividad de usuarios en plataformas como Robinhood que sugieren que sus acciones más compradas justo en esos picos de actividad tienden en promedio a rendir por debajo del mercado. Es el eco del principio de Buffett: ser temeroso cuando otros son codiciosos. Vimos dinámicas parecidas antes del estallido de la burbuja.com en 2000 y bueno, también en la crisis financiera de 2007. Esta ausencia de miedo ante las caídas es para mí una señal de alerta histórica bastante clara. Entiendo perfectamente la lógica histórica de la teoría contraria y coincido en que el sentimiento es un componente del riesgo. Claro que sí. Sin embargo, yo lo veo más como un indicador de condiciones de riesgo elevado que como una herramienta precisa para determinar el momento exacto de una corrección. A ver, los mercados pueden permanecer en estados de euforia, a veces irracionales, por periodos prolongados. Pueden entrar en lo que se llama una fase de blow-off top, ¿no? Esa etapa final de aceleración alcista justo antes de una caída significativa. Entonces, depender solo del sentimiento para acertar el cuándo es, por lo tanto, muy arriesgado. Además, este enfoque tiende a minimizar factores fundamentales que son cruciales. Por ejemplo, cuál es la perspectiva de la inflación, qué se espera de las tasas de interés de los bancos centrales, cómo están evolucionando los beneficios corporativos. Si estos elementos son sólidos, pues podrían justificar valoraciones elevadas y sostener el mercado, incluso frente a una alta confianza minoritaria. Y no olvidemos algo importante, el inversionista minorista de hoy es distinto. La prevalencia de los fondos cotizados, los ETFs y el trading algorítmico han, digamos, difuminado un poco las líneas con las estrategias institucionales. Puntos válidos sobre el contexto, sí, pero creo que la fuerza de la psicología de masas sigue siendo un factor dominante en los extremos. El estudio sobre Robinhood que mencioné antes me parece relevante justo por eso, porque muestra un patrón agregado. Justo cuando la convicción minorista está más alta, sus decisiones tienden a ser, colectivamente, menos acertadas. Una compra masiva tras una caída tan fuerte es una manifestación palpable de esa complacencia. Es una señal que la teoría contraria nos dice que no deberíamos ignorar. Estoy de acuerdo. La complacencia es un riesgo, por supuesto, pero insisto en la dificultad del timing. Si los fundamentales macroeconómicos, pensemos, no sé, en una inflación que se modera o un crecimiento de beneficios empresariales que resulta mejor de lo esperado, si estos ofrecen soporte, ¿no podrían estos factores contrarrestar la señal de sentimiento y prolongar la tendencia alcista? Depender únicamente del sentimiento nos deja un poco ciegos a esta otra mitad crucial de la ecuación, ¿no crees? Es cierto.
Es cierto que el timing exacto es casi imposible de predecir, eso está claro. Pero el grado de optimismo que observamos, eso me parece la señal más potente. Cuando virtualmente desaparece el miedo a una caída abrupta y la reacción inmediata es comprarla sin dudar, bueno, eso sugiere que el combustible del optimismo, como lo llama Holbert, está cerca de agotarse. Simplemente, quedan menos compradores escépticos por convencer para que entren al mercado. Ahora, mencionas la acción masiva, pero ¿estamos totalmente seguros de quién está detrás de toda esa compra? Con la complejidad actual de los mercados, ¿no podría una parte significativa de ese volumen provenir de estrategias sistemáticas o incluso institucionales que operan con modelos cuantitativos? Y no solo del minorista impulsivo clásico que tenemos en mente. Si la composición del comprador ha cambiado, pues la vieja señal contraria basada en el error del pequeño inversor podría estar perdiendo efectividad o al menos volviéndose más ambigua. Es una pregunta pertinente sobre la composición exacta, sí. Sin embargo, yo argumentaría que la manifestación generalizada de comprar agresivamente una caída tan pronunciada, independientemente de la mezcla precisa de actores, bueno, eso refleja una complacencia peligrosa a nivel sistémico. Esa ausencia colectiva de cautela es en sí misma el indicador clave de un entorno de riesgo elevado. Entonces, para concluir mi postura, considero que el análisis contrariano basado en el sentimiento, como el enfoque de Hulbert, sigue siendo una herramienta valiosa, especialmente como una llamada a la prudencia en momentos como este. La euforia actual, esa avidez por comprar las caídas, son señales que históricamente han precedido a correcciones importantes y sugieren un posible agotamiento del mercado alcista. Creo que es un buen momento para reevaluar la exposición al riesgo. Y yo, bueno, reitero mi visión, el sentimiento es una pieza importante del rompecabezas. Sí, un claro indicador de riesgo incrementado, sin duda. Pero no es una bola de cristal para predecir el futuro inmediato del mercado. El cuándo de una posible corrección sigue siendo incierto y va a depender de la interacción compleja entre este sentimiento, los datos macroeconómicos fundamentales y la propia estructura cambiante del mercado. ¿Es una señal para ser más cautelosos? Sí, por supuesto, pero no necesariamente para tomar decisiones drásticas sin considerar todo el panorama completo. En lo que sí parece que coincidimos es que este tipo de análisis, al menos, nos fuerza a reflexionar sobre el nivel de riesgo que estamos asumiendo. Múltiples ángulos: el sentimiento, los fundamentales, los aspectos técnicos. La prudencia, sobre todo cuando la euforia parece generalizada, pues siempre es una buena consejera. Queda mucho por analizar y entender en estos datos, me parece.